Bien, estimados estudiantes, retomamos la reflexión anterior, en donde les comentaba, pues, que dentro de cuando una persona, en nuestra primera etapa de nuestra formación humana, que diríamos es la etapa oral, según la teoría de Sigmund Freud, pues, ante una necesidad o un deseo, vamos a trabajarlo así ahorita, pues necesita una satisfacción. Y cuando somos pequeños, lo queremos una satisfacción inmediata, lo cual, cuando no hay una satisfacción inmediata de esos deseos o necesidades, pues surge una frustración. Y esa frustración es lo que nosotros vamos a llamar como el ideal castrado. El deseo que quiero, pero hay alguien que se opone a esa satisfacción del deseo. Por lo tanto, ese que se opone a esa satisfacción del deseo, lo voy a rivalizar, es decir, va a ser mi oponente, va a ser lo que se opone a mi deseo. Por ello hay que decir que en las primeras etapas y después en las formaciones preescolar, pues viene también pues este rechazo a ciertas figuras de autoridad, ¿sale? Entonces el chico conoce a las personas en general en su primera formación, por ejemplo preescolar o hasta primaria, hasta inclusive actualmente hasta secundaria o preparatoria, siempre van a ver que la autoridad, quien represente física o simbólicamente una norma, un límite, pues lo va a tomar como rival, aquello que me estorba y que tendríamos que destruir para que mi deseo sea satisfecho inmediatamente. Jamás se van a fijar si esa persona o esa institución o esa norma está en una retribución directa para formarlo mejor. Ahí es donde juegan el papel del bueno y el malo. ¿Sí? Quien le dice y satisface su deseo inmediato se convierte en una persona buena, su ideal, pero aquello que se opone a él entonces se convierte en su rival. Y yo pongo pues los complejos de Edipo y de Electra, que regularmente algunas veces suceden pues en la etapa primera formativa. Hay una gran probabilidad que a veces pues se enamore el niño de su maestra o la niña de su maestro en una primera etapa sana. ¿Por qué? Porque pues se le entiende y entonces el chico entra en una relación directa, no de lazo. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que van formándose con esta rivalidad? Si esta rivalidad se convierte en algo que les va a ayudar en su crecimiento poco a poco, desenvolviendo que detrás de esas normativas, detrás de esas frustraciones, existen ideales mayores, bueno, se crece sanamente. Pero cuando este crecimiento, esta frustración, se convierte en algo más destructivo porque no hay una forma de canalización correcta, pues entonces se convierte en una violencia latente que cuando se lleva al acto, pues se convierte en una violencia activa. De hecho, pues la imagen es muy, muy curioso, ¿no? ¿Dónde aprenden los niños a ser violentos? Cuando el niño está en relación con actos de frustración, positiva o negativa, frustración nada más. Luego, cuando tiene esta capacidad, pues, de estar en contactos o en ambientes destructivos, bélicos, pues obviamente diríamos que la violencia, chicos, se aprende. Y las formas de trabajar esa frustración también se aprenden. Si alguien, por ejemplo, espero que me entiendan esta idea, cuando alguien tiene una frustración y en su formación, le digo, si estás frustrado o estás enojado, en vez de ir a hacer un acto de violencia, vas a tocar un instrumento musical, o vas a pintar, ¿sí? O vas a cantar. Están liberando esa frustración y la están canalizando a un objeto que les está ayudando a crecer en otro aspecto. Pero cuando esa frustración se libera a través de golpear, de agredir verbalmente o destruir algo, entonces esa se está haciendo una violencia activa. De hecho, por eso una de las grandes preguntas es ¿por qué hay violencia escolar? Bueno, porque no siempre se ha tratado o se ha podido ejercer una canalización correcta de esa frustración. Hay chicos que hasta los 17 años o más, 18 años, o tercero de preparatoria, quieren destruir parte de la escuela, que es inerte.
pero les representa una autoridad, algo que no han podido ellos madurar o superar. Entonces todo aquello que les represente autoridad, limitación, pues lo van a tratar como rival. No lo pueden enfrentar en la parte física porque posiblemente si su rival es su padre o alguien más, pues no puede porque le retira el apoyo o hay un acto también afectivo allí, y entonces canaliza esa violencia con cosas que no le van a responder al acto de la violencia. O puede ser un baño, un espejo, lo que sea. ¿Sale? Por eso, chicos, digamos que esa parte de la frustración está latente en el ser humano. La bronca no es que esté latente, sino es después cómo se canaliza correctamente esa frustración, que después le podríamos llamar violencia en algunos casos. Y chicos, es, digamos, la parte de la violencia social de las cuales yo quisiera. Aquí sí es un poquito más complicado y espero irme con más calma. Bien, chicos, ha habido durante mucho tiempo, pues, la gran pregunta de dónde viene la violencia y cómo poder superar, pues, esta violencia colectiva. Si bien la frustración que acabamos de hablar anteriormente, con esta castración castración de los deseos, ¿sí? Puedes desear algo y ese deseo puede ser realmente posible o puede ser una ilusión, pero aquel que se pone en la barrera para poder satisfacerlo se convierte en este rival. Y entonces, chicos, puede haber rivalidades simbólicas o reales. Cuando son simbólicas, pues basta el crecimiento y la maduración y pueden empezar a superarlo. Cuando son rivalidades reales, pues hay que enfrentarlas de una forma positiva. Regularmente el hombre ha enfrentado estas rivalidades de forma negativa, pensando que destruyendo a la otra persona, pues automáticamente se va a satisfacer eso. Y por ello ponemos lo que leemos el círculo mimético. ¿Qué significa esto? Bueno, hay un teólogo, sociólogo, bueno, más bien sociólogo, René Girard, que pone que hay una violencia social. Y la violencia social es más fuerte que la individual, porque la violencia social puede generar un juicio irreal sobre alguien y ejercer la violencia y ser una violencia, ojo con lo que voy a decir, justificada. ¿Por qué? Porque la mayoría piensa así, aunque no sea real. ¿Sale? Por lo tanto, una de esas cosas puede originar una guerra o una violencia y ser solamente un prejuicio. Bien, por eso la guerra como tal tiene pues esta doble dicotomía de que busca una afirmación sobre la debilidad de otro. Es afirmarse sobre la vida de otra persona o a costa de su vida. Por lo tanto, chicos, también aprobando pues la idea freudiana de Eros y Tánatos, los que saben griego, vida y muerte, entonces tendríamos que ver de dónde viene este deseo. En el hombre siempre va a radicar latentemente el deseo de poder apropiarse de algo que no se tiene. Y aquí voy a tener que especificar que el deseo es de algo que no se tiene. ¿Por qué? Porque si lo tuvieras entonces no lo desearas, ya sería tuyo. Entonces el hombre, cuando desea algo y alguien se opone a ello, rivaliza y destruyendo esa rivalidad, obtiene la satisfacción. ¿Qué pasa entonces cuando ya se satisface esa necesidad? Bueno, ya no hay deseo de eso que ya se tiene y empiezan otros deseos. Y ese es el problemita que el hombre puede tener o tiene a veces o muchas veces. ¿Qué es lo que podemos decir retomando a Schopenhauer? El hombre vive en una cadena de deseos insatisfechos. ¿Por qué? Porque no se puede vivir eternamente en esa satisfacción, sino se buscarían otros satisfactores. ¿Qué pasa entonces? El hombre es el único ser sobre la tierra que sus deseos no solamente se basan en necesidades, sino en ideas. De manera que si yo tengo hambre, bueno, como cualquier cosa y debería de satisfacer mi hambre. Pero no solamente tiene hambre de una milanesa, de una torta ahogada, de una pizza, de un salmón. Y entonces él elabora sus criterios de elección. De manera entonces que aquí la situación se pone más delicada. Porque entonces,
si a cada deseo que el hombre tiene existe un rival, y este rival tiene nombres diferentes y son personas diferentes, y si él cree que solamente para satisfacer esa necesidad es eliminándolos, pues lo va a hacer. Y entonces, esa es la parte individual. Pero ¿qué pasaría si entonces el hombre colectivamente entendiera que hay alguien que se opone a su deseo y entonces tiene que eliminarlo? Pero no lo puede eliminar de una forma grotesca porque se va a notar que no estuvo, que es inocente. Pero para entonces reclamar que lo que yo voy a hacer es lo ideal y es lo necesario, pues tengo que tener la afirmación de la mayoría. Entonces, voy a explicar lo que es este círculo mimético. Mimético significa imitación. Lo que quiere hacer René Girard es decir que el hombre a veces busca hacer bola o hacer frente a cosas solamente sumándose como cantidad, no porque cree en ello, pero como tiene miedo, pues también se afirma. Voy a explicarlo. En todas las sociedades va a existir una paz. O sea, todo está bien, todo funciona correctamente, está bien. Pero surge una perturbación. Vamos a hablar perturbación como algo que desequilibra la sociedad. Y entonces viene la gran pregunta, ¿quién fue el causante de esto? Y entonces empiezan a buscar culpables o se empiezan a buscar pues, los que hicieron eso. Ahora, en esta búsqueda de culpables puede ser que se halle al que realmente lo ocasionó, voluntario o involuntariamente. Pero puede haber que nosotros culpabilicemos a alguien que no tuvo la culpa y le echemos la culpa de ello. ¿Para qué? Para que alguien pague por perturbar nuestra paz. Entonces se busca socialmente un castigo para ese culpable que ha perturbado la paz de la comunidad. Y entonces el castigo lo puedes proponer como expulsión de la comunidad o lo puedes exponer como mártir o lo puedes matar pues en nombre de la sociedad. Y aquí vamos a utilizar una frase, ¿no? Más vale que uno muera a que toda una sociedad se condene. Entonces, chicos, voy a explicar esto, ¿no? Con lo del coronavirus. Antes todos salíamos a trabajar, todos tenían, iban a la escuela, tenían su paz primigenia. Sin embargo, alguien se comió un murciélago, no sabemos qué fue. No se sabe qué fue realmente. Pero entonces eso movió toda la sociedad. Y entonces tiene que haber un culpable. Ya no podemos castigar al del murciélago porque creo que se murió. Pero entonces hay otros que pueden transmitir el virus. ¿Quiénes son? Los médicos. Entonces, si no se para la pandemia, los que van a tener esa culpa van a ser los médicos o los infectados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que castigarlos. Es un castigo simbólico o un castigo real, pero que la sociedad lo hace en conjunto entre ellos. ¿Sabes qué? Si no te vas de aquí, vamos a quemar tu casa, médico. ¿Sabes qué? Tú eres alguien que está infectado, no te vamos a permitir que saques la despensa. Y puedes llevarte entre ellos a personas que solamente tienen padecimiento, ni siquiera la enfermedad. Que es personas que tengan una gripe normal y les puedes decir, bueno, tú también tienes coronavirus, tú también puedes ser culpable de que estemos así, y entonces a ti también no te vamos a dejar salir a tu casa, no te vamos a dejar comprar la despensa. Pero ¿qué pasa? Que entonces como ellos hacen lo suyo, no salen y después viene otra vez la armonía. Pero esa armonía, obviamente, chicos, tenemos que saberlo, todas las sociedades tienen problemas. Así que esa armonía o esa paz se puede volver a romper y puede volver a tener este ciclo. Pero ¿qué pasa aquí? Que nosotros, la sociedad, a veces establecemos culpables sin saberlo. Solamente emitimos un juicio porque creemos que sabemos lo que está sucediendo. Sí, y por eso, chicos, esto tiene que ver con la violencia. A veces hay violencia que se ejerce sin saber. Y ahorita retomamos en el siguiente capítulo.